¿Te atreves a escuchar lo que se esconde en las sombras? Hoy te abriremos la puerta a lo desconocido. Si te gustan las historias que te quitan el aliento y te hacen mirar detrás de ti, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte estos relatos que te perseguirán en tus pesadillas. ¿Cuál fue el relato que más te hizo voltear a ver a la oscuridad? Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me fue confiada. La persona que me la escribió me pidió mantener su identidad en el anonimato, pero considera vital que lo que sucedió en su pueblo no quede en el olvido. Hay lugares en este mundo donde las tradiciones y las leyendas no son solo cuentos para asustar niños, sino memorias vivas que se transmiten de generación en generación porque algo real las alimenta. Hay pueblos donde la línea entre lo que conocemos y lo que no podemos explicar se vuelve muy delgada. Y cuando vives en uno de esos lugares, aprendes a respetar ciertas reglas que tus abuelos te enseñaron, aunque no entiendas por qué. Esta es la historia de Miguel, de un pequeño pueblo cerca de Jalapa, en Veracruz. Miguel nos cuenta: lo que les voy a contar me pasó hace 3 años, pero hasta ahora me atrevo a escribirlo porque durante todo este tiempo he tenido pesadillas que no me dejan dormir bien. Yo vivía en un pueblito muy pequeño donde todos nos conocemos. Es de esos lugares donde no pasa nada interesante, donde la gente se levanta temprano para trabajar en el campo y se acuesta cuando se oculta el sol. Mi casa estaba cerca del río que atraviesa el pueblo, un río que en temporada de lluvia se vuelve muy caudaloso y peligroso. Desde que era niño, mi abuela me contaba la historia de una mujer que se aparecía por las noches cerca del agua. Decía que había perdido a sus hijos en una tragedia y que su alma no podía descansar. Por eso, lloraba y lloraba buscándolos eternamente. Todos en el pueblo sabían esta historia, pero yo siempre pensé que era solo una leyenda más, de esas que inventan los viejos para que los muchachos no andemos por ahí de noche haciendo travesuras. Hasta que cumplí 25 años y me pasó algo que cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Era octubre, me acuerdo perfectamente porque había llovido mucho durante esa semana y el río estaba muy crecido. Yo trabajaba en una tienda de abarrotes del pueblo y ese día había tenido que quedarme más tarde de lo normal haciendo inventario. Cuando salí, ya eran casi las 11 de la noche. Decidí tomar el camino corto hacia mi casa, que pasa justo al lado del río. Normalmente no me daba miedo caminar por ahí, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. El aire estaba muy pesado y húmedo, y aunque no llovía, se sentía como si fuera a caer un aguacero en cualquier momento. Las nubes tapaban completamente la luna, así que estaba muy oscuro. Llevaba caminando unos 10 minutos cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como un lamento muy bajito al principio que venía desde la dirección del río. Al principio pensé que podría ser el viento entre los árboles, pero después me di cuenta de que no había ni una pizca de viento esa noche. El sonido se fue haciendo más claro y me di cuenta de que era el llanto de una mujer. Un llanto tan lleno de tristeza que se me puso la piel de gallina y sentí un nudo en el estómago. Era como si todo el dolor del mundo estuviera concentrado en esa voz. Me quedé parado ahí, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr a mi casa lo más rápido posible, pero otra parte sentía curiosidad. Quizás era una señora del pueblo que había tenido algún problema y necesitaba ayuda. Así que muy despacio me fui acercando hacia donde venía el sonido. Cuando llegué a la orilla del río, lo que vi me dejó helado. Había una figura de mujer arrodillada junto al agua. Llevaba un vestido blanco, largo y empapado, aunque no había llovido en las últimas horas. Su cabello era negro y muy largo, tanto que le cubría completamente la cara, mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás, llorando de una manera que nunca había escuchado antes. Mis piernas empezaron a temblar y quise voltearme para correr,
pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme ahí viendo y escuchando ese llanto que me llegaba hasta los huesos. De repente, la mujer dejó de mecerse, el llanto se detuvo por completo. De repente, el silencio fue tan profundo que solo se escuchaba el correr del agua del río. Después, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza hacia donde yo estaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si me atravesara un escalofrío helado. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fondo. Su cara era de una palidez cadavérica y sus ojeras, muy marcadas, hacían parecer que no había dormido en años. Pero lo más terrible de todo fue cuando abrió la boca y me habló. Su voz sonaba como el agua que corre sobre las piedras, fría y arrastrada. ¿Has visto a mis niños?, me preguntó. Ayúdame a encontrar a mis niños. Yo no podía responder. Tenía la garganta completamente seca y sentía como si tuviera una piedra enorme en el pecho que no me dejaba respirar. Solo podía quedarme ahí temblando, viendo esa cara que no parecía de este mundo. Entonces ella se empezó a levantar muy despacio, sin dejar de mirarme. Era mucho más alta de lo que había pensado al principio, y su vestido se movía de una manera muy extraña, como si estuviera flotando en lugar de caminar. «Mis niños», repitió, y esta vez su voz sonaba más fuerte, más desesperada. «Se fueron al río y no han regresado. Ayúdame a buscarlos». Comenzó a caminar hacia mí y fue en ese momento cuando por fin pude mover los pies. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin voltear hacia atrás, sin parar hasta llegar a mi casa. Cuando llegué estaba empapado en sudor y me temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en la cerradura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara pálida y esos ojos negros que me habían mirado con tanto dolor y desesperación. Y durante toda la noche, muy bajito, pero constante, podía escuchar ese llanto que parecía venir desde algún lugar muy lejano. Al día siguiente les conté a mis papás lo que había pasado, pero ellos solo me dijeron que había sido mi imaginación y que no debería andar caminando tan tarde por ahí. Mi abuela, ya muy viejita, fue la única que me tomó en serio. «Mi hijo», me dijo con una voz muy seria, «esa mujer lleva muchos años buscando a sus pequeños. Aparece cuando está muy triste y necesita que alguien la ayude, pero no te puedes acercar a ella porque su tristeza es tan grande que puede jalarte con ella al agua». Le pregunté qué debería hacer si la volvía a ver y mi abuela me dio un consejo que nunca olvidaré. «Si la ves otra vez», me dijo, «no la mires a los ojos y no le respondas. Camina hacia atrás muy despacio hasta que no la puedas ver y después corre a casa. Y sobre todo, nunca te acerques al río cuando la escuches llorar». Pensé que tal vez había sido solo una pesadilla muy vívida o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero 2 semanas después volví a escucharla y esta vez fue diferente. Era viernes por la noche y había ido a casa de mi primo Roberto, que vive del otro lado del pueblo. Nos habíamos quedado viendo televisión hasta muy tarde, y cuando me di cuenta ya eran las 2 de la madrugada. Roberto me ofreció quedarme a dormir en su casa, pero yo quería dormir en mi propia cama, así que decidí regresar caminando. Esa noche hacía más frío de lo normal, y había una niebla muy espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. Llevé una linterna pequeña, pero la luz parecía no servir de mucho porque la niebla era muy densa. Cuando llegué cerca del puente que cruza el río, la escuché otra vez. Ese llanto tan triste que me había despertado tantas pesadillas durante las últimas 2 semanas, pero ahora sonaba más cerca, como si estuviera justo debajo del puente. Recordé las palabras de mi abuela y traté de seguir su consejo. Quise voltearme y tomar otro camino para llegar a mi casa, pero cuando traté de moverme, me di cuenta de que mis piernas no me respondían. Era como si algo invisible me estuviera jalando hacia el río. El llanto se hizo más fuerte y más desesperado,
y entonces escuché algo que me heló la sangre. Entre los lamentos de la mujer, pude escuchar otras voces. Voces de niños pequeños que también lloraban y gritaban pidiendo ayuda. «Mamá», gritaban las vocecitas, «mamá, ayúdanos». Y la mujer les respondía con un grito que no parecía humano. «¿Dónde están? ¿Dónde están mis bebés?». La niebla comenzó a moverse de una manera muy extraña, como si tuviera vida propia. Se empezó a formar una especie de remolino alrededor de mis pies y sentí como si manos invisibles me estuvieran tocando las piernas tratando de jalarme hacia abajo. Entonces la vi otra vez. Salió de la niebla, caminando muy despacio hacia donde yo estaba. Esta vez pude verla mejor. Su vestido blanco estaba completamente empapado y goteaba agua sin cesar, como si acabara de salir del río. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, simplemente flotaba unos centímetros por encima de la tierra. «Tú los has visto», me dijo con esa voz que sonaba como agua corriendo. «Tú sabes dónde están mis niños». Traté de decirle que no, que yo no sabía nada de sus hijos, pero no me salía ni un sonido de la garganta. Solo podía quedarme ahí, viendo cómo se acercaba más y más. «Ellos jugaban aquí», continuó, señalando hacia el río con una mano que parecía más hueso que carne. «Jugaban y se rieron, y después el agua se los llevó, pero tienen que estar aquí, tienen que estar esperándome». Se acercó tanto que pude sentir el frío que salía de su cuerpo. Olía a agua podrida y a flores muertas. Sus ojos negros me miraban fijamente, como si pudiera ver dentro de mi alma. «Ven conmigo», me dijo extendiendo una mano hacia mí. «Ayúdame a buscarlos en el agua. Ellos te van a escuchar si los llamas». En ese momento sentí como si mi cuerpo ya no fuera mío. Mis pies comenzaron a moverse solos hacia ella, sin que yo pudiera controlarlos. Cada paso que daba hacia la orilla del río me hacía sentir más débil, como si mi propia vida se estuviera escapando de mi cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de tomar su mano, escuché la voz de mi abuela en mi cabeza, tan clara como si estuviera parada junto a mí. «No la mires a los ojos y no le respondas». Con todo el esfuerzo que pude juntar, cerré los ojos y comencé a caminar hacia atrás, exactamente como mi abuela me había dicho. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, porque sentía como si 1000 manos invisibles me estuvieran jalando hacia el río. La mujer comenzó a gritar de una manera horrible. No eran gritos humanos, eran como el viento durante una tormenta muy fuerte. «No te vayas», gritaba. «Tienes que ayudarme. Mis niños me necesitan». Los gritos se volvieron más y más fuertes, y también escuché que el agua del río comenzó a moverse de una manera muy violenta, como si hubiera una tormenta terrible. Aunque la noche estaba tranquila, seguí caminando hacia atrás con los ojos cerrados hasta que ya no pude escuchar su voz. Después corrí hasta mi casa sin parar y sin voltear hacia atrás ni una sola vez. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando despierta porque ya eran las 4 de la madrugada. Me vio llegar empapado en sudor y temblando y se asustó mucho. «¿Qué te pasó, hijo?», me preguntó. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». No pude contarle lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Solo le dije que había tenido problemas con el carro de Roberto y que había tenido que caminar hasta muy tarde. Al día siguiente fui a ver a mi abuela para contarle lo que había pasado. Cuando terminé de contarle todo, ella se quedó callada un largo rato y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mi hijo», me dijo muy seria, «esa mujer ya te conoce, ya sabe quién eres y dónde vives. Cada vez que la veas, va a ser más difícil escapar de ella». Le pregunté qué podía hacer para que me dejara en paz, pero mi abuela solo movió la cabeza con tristeza. «Ya no hay nada que puedas hacer», me dijo. «Cuando ella decide que alguien la va a ayudar a buscar a sus hijos, no se da por vencida hasta conseguirlo». Desde ese día, mi vida cambió por completo. Cada noche escucho su llanto muy bajito, pero constante. Al principio,
Solo lo escuchaba cuando estaba cerca del río, pero con el tiempo comencé a escucharlo en mi propia casa. Después, empecé a escucharlo durante el día también. Ahora, 3 años después, ya no puedo dormir sin escuchar ese llanto que me persigue a todas partes. He tratado de mudarme del pueblo, pero no importa a dónde vaya, ella siempre me encuentra. Incluso cuando estoy en la ciudad, en medio de todo el ruido y la gente, puedo escuchar su voz llamándome por mi nombre. Dice muy bajito: ayúdame a encontrar a mis niños. Sé que un día voy a tener que regresar al río. Sé que no voy a poder resistir para siempre su llamado. Y cuando ese día llegue, sé que voy a caminar hacia el agua para ayudarla a buscar a sus hijos que nunca van a aparecer, porque ellos ya no están en este mundo. La gente del pueblo dice que otros hombres han desaparecido cerca del río durante los últimos años. Los encuentran días después flotando en el agua, con una expresión de tristeza tan profunda en sus caras que resulta aterrador verlos. Yo sé que pronto voy a ser uno de ellos, por eso les escribo esta carta, para que alguien sepa lo que realmente pasó cuando encuentren mi cuerpo, y para advertirles que si algún día visitan pueblos pequeños cerca de ríos y escuchan el llanto de una mujer por las noches, no se acerquen, no la miren a los ojos, no le respondan, y sobre todo, nunca traten de ayudarla, porque su tristeza es tan grande que los va a jalar con ella hacia un lugar donde no hay regreso. Mi abuela tenía razón. Algunas personas están condenadas a buscar algo que nunca van a encontrar, y cuando nos convertimos en parte de su búsqueda, nos condenamos junto con ellas. Cada noche su voz se escucha más clara. Cada noche siento más ganas de ir al río, y sé que muy pronto ya no voy a poder resistir más. Hay historias que el tiempo no puede borrar, que se quedan pegadas a los lugares como sombras eternas. Hay verdades tan oscuras que prefieren contarse como leyendas, porque la realidad a veces es demasiado terrible para aceptarla tal como es. Lo que voy a contarte no es solo una historia del pasado, es algo que sigue vivo, respirando en cada rincón del puerto de Veracruz. Mi nombre es Roberto. Soy de Boca del Río, Veracruz, y trabajo como guía turístico en el centro histórico del puerto. Llevo 15 años contando historias a los visitantes, pero hay una que jamás incluyo en mis recorridos oficiales, una historia que conocí de la forma más terrible que puedas imaginar. Todo comenzó hace 3 meses cuando decidí investigar más sobre las leyendas locales para enriquecer mis tours. El nombre de Lorencillo aparecía una y otra vez en documentos antiguos, pero siempre de manera incompleta, como si algo o alguien hubiera borrado a propósito los detalles más importantes. Lorencillo no era su verdadero nombre. Se llamaba Lancraft, un francés que llegó a estas costas en 1683. Pero aquí en Veracruz todos lo conocían como Lorencillo, y ese nombre pronto se volvería sinónimo de terror en todo el Golfo de México. La primera vez que escuché hablar realmente de él fue en la biblioteca histórica, cuando una anciana empleada me susurró al oído que dejara de buscar información sobre ese hombre. Sus ojos brillaban con un miedo genuino cuando me dijo: «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, joven. Lorencillo nunca se fue de verdad de aquí». Pero yo era escéptico. Creía que las leyendas eran solo eso, historias para asustar niños o atraer turistas. Qué equivocado estaba. La verdadera historia de Lorencillo comenzó a revelarse cuando encontré el diario de un comerciante español llamado Eduardo, fechado en 1683. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, pero las palabras seguían siendo legibles. En ellas, Eduardo describía con detalle el día que Lorencillo llegó a Veracruz. No llegó como otros piratas, con barcos llenos de ruido y amenazas. Lorencillo apareció en la niebla del amanecer, su navío negro deslizándose silenciosamente por las aguas como una sombra.
Los pescadores que lo vieron dijeron que parecía flotar sobre el agua y que el barco no producía el menor sonido al deslizarse por las olas. Cuando finalmente ancló en el puerto, la temperatura del aire bajó varios grados. Los perros comenzaron a aullar sin razón aparente y las aves marinas huyeron en bandadas hacia el interior. Algo no estaba bien con ese hombre y su tripulación. Lorencillo bajó del barco vestido completamente de negro con una capa que parecía absorber la luz del sol. Su rostro era pálido como la cera y sus ojos eran de un azul tan intenso que quienes los miraban sentían un escalofrío que les recorría la espalda. Pero lo más perturbador de todo era su sonrisa. Una sonrisa que nunca abandonaba su rostro, incluso cuando hacía las cosas más terribles. Una sonrisa que helaba la sangre de quienes la veían. Los primeros días en Veracruz fueron relativamente tranquilos. Lorencillo se presentó ante las autoridades como un comerciante francés interesado en establecer rutas de intercambio. Pagaba bien, hablaba con educación y parecía conocer perfectamente las costumbres locales. Nadie sospechó nada al principio, pero las noches empezaron a volverse extrañas. Los habitantes del puerto comenzaron a reportar ruidos inexplicables provenientes del barco de Lorencillo, sonidos metálicos como cadenas arrastrándose y voces que gemían en idiomas que nadie podía reconocer. Algunos juraban haber visto luces extrañas bailando alrededor del navío, luces que no parecían fuego ni velas, sino algo más antinatural. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer personas. Al principio fueron solo algunos borrachos que no regresaron a sus casas después de una noche de juerga. Después desapareció un comerciante que había estado negociando con Lorencillo. A continuación, una familia completa que vivía cerca del puerto simplemente se esfumó una noche, dejando su casa intacta, pero vacía, como si hubieran salido a caminar y nunca hubieran vuelto. La gente comenzó a hablar en voz baja sobre maldiciones y pactos con fuerzas oscuras. Decían que Lorencillo no era realmente un hombre, sino algo que había tomado forma humana para cumplir algún propósito siniestro. Eduardo escribía en su diario que había visto con sus propios ojos cómo Lorencillo caminaba por las calles del puerto a altas horas de la madrugada, siempre solo, siempre sonriendo, y que quienes se cruzaban con él en esos paseos nocturnos jamás volvían a ser vistos. Su sombra es más larga de lo que debería ser, escribía Eduardo, y cuando camina bajo la luna, su sombra se mueve independientemente de su cuerpo, como si tuviera vida propia. El comerciante también anotó algo que me hizo sentir un escalofrío al leerlo. Lorencillo nunca comía en público, nunca se le veía beber agua y jamás parecía dormir. Su barco permanecía iluminado toda la noche, pero nadie jamás vio a su tripulación durante el día. Las semanas pasaron y el miedo se extendió por todo Veracruz como una enfermedad. Las familias comenzaron a cerrar sus puertas con llave desde el atardecer y los niños ya no jugaban cerca del puerto. El nombre de Lorencillo se susurraba con el mismo temor que se reserva para las peores maldiciones. Pero lo más aterrador aún estaba por llegar. Una noche de luna nueva, el sacerdote del pueblo, el padre Miguel, decidió que era hora de enfrentar a Lorencillo. Armado solo con su fe y un crucifijo de plata, se dirigió al barco del pirata para exigirle que se fuera de Veracruz. Lo que pasó esa noche cambió para siempre la historia del puerto. Eduardo escribió en su diario que pudo ver desde su casa cómo el padre Miguel subía a bordo del barco negro de Lorencillo. La embarcación estaba extrañamente silenciosa y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de ella, como si el mismo mar tratara de ocultar lo que estaba por suceder. Durante varias horas no se escuchó nada, ni voces, ni gritos, ni siquiera el crujido de la madera. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando alguna señal de lo que ocurría en ese barco maldito. Fue cerca de las 4 de la madrugada, cuando el silencio se rompió. Un grito desgarrador atravesó la noche, un grito que no sonaba completamente humano. Era una mezcla de dolor y terror tan profunda que despertó a todo el pueblo.
Los perros comenzaron a aullar al unísono y las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas, como si una fuerza invisible las moviera. Luego todo volvió a quedar en silencio. Al amanecer, cuando los más valientes se atrevieron a acercarse al puerto, el barco de Lorencillo había desaparecido. No había rastros de que hubiera estado allí, ni siquiera las marcas que dejan las anclas en el fondo del mar. Era como si nunca hubiera existido. Del padre Miguel jamás se volvió a saber nada, pero esa no fue la última vez que se vio a Lorencillo en Veracruz. Los años pasaron, y de vez en cuando, siempre durante las noches más oscuras, la gente reportaba haber visto una figura vestida de negro caminando por las calles del centro histórico. Siempre solo, siempre sonriendo, esa sonrisa helada que tanto había aterrorizado a los habitantes del puerto. Lo más extraño era que quienes afirmaban haberlo visto describían exactamente los mismos detalles. La capa negra que absorbía la luz, los ojos azules como hielo y esa sombra que se movía independientemente de su cuerpo. Durante mi investigación encontré registros de avistamientos de Lorencillo en 1701, 1734, 1762, 1805, 1823, 1856, 1889, 1903, 1934, 1967, 1982 y el más reciente en 1999. Cada aparición coincidía con la desaparición de al menos una persona. Siempre alguien que caminaba solo por las noches, alguien que se encontraba con esa figura sonriente y después simplemente se desvanecía de la faz de la tierra. Conforme profundizaba más en la investigación, comencé a experimentar cosas extrañas, pesadillas donde veía un barco negro navegando en aguas que parecían estar hechas de sombras, sueños donde una voz susurraba mi nombre con un acento francés, invitándome a unirme a una tripulación eterna. Empecé a sentir que alguien me observaba cuando caminaba solo, especialmente durante las noches. Varias veces me di la vuelta esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero solo había oscuridad. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado nunca me abandonaba. Una noche, mientras revisaba los documentos en mi casa, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el crujir de madera, como el de un barco balanceándose en el agua, pero mi casa está a varios kilómetros del puerto y no había viento esa noche. Miré por la ventana y no vi nada fuera de lo normal, pero cuando regresé a mi escritorio, encontré algo que no estaba allí antes, una moneda antigua, negra como el carbón, con símbolos que no pude reconocer. La moneda estaba helada al tacto, y cuando la tomé en mis manos, sentí como si algo invisible me susurrara al oído. Pronto, esa misma noche, tuve el sueño más vívido de mi vida. Estaba parado en el muelle de Veracruz, pero no era el Veracruz que conozco. Era más antiguo, más oscuro, envuelto en una niebla perpetua. Frente a mí se materializó lentamente el barco negro de Lorencillo. En la cubierta pude ver figuras humanas, pero sus rostros estaban en sombras. En el centro de todas ellas estaba él, Lorencillo, exactamente como lo describían los documentos antiguos. Su sonrisa era más amplia de lo humanamente posible, y sus ojos azules brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. ¿Has estado buscándome, Roberto?, me dijo con esa voz que había escuchado en mis pesadillas. Has removido secretos que debieron permanecer enterrados. Ahora debes pagar el precio de tu curiosidad. Extendió su mano hacia mí, una mano que parecía hecha de hueso y sombra. Únete a nosotros. Sé parte de mi tripulación eterna. Navegaremos por mares que no existen. Visitaremos puertos que solo los muertos conocen. En el sueño sentí una atracción irresistible hacia esa mano extendida. Parte de mí quería tomarla. Quería dejar atrás la vida normal y aburrida para formar parte de algo más grande, más misterioso. Desperté gritando. Desde esa noche las cosas han empeorado. He comenzado a ver la silueta de Lorencillo en lugares donde sé que no puede estar. Reflejado en los espejos, caminando entre las sombras de los edificios, parado al final de pasillos largos, siempre sonriendo, siempre esperando. He intentado dejar de investigar. He tratado de deshacerme de todos los documentos y notas que recopilé, pero es inútil.
El conocimiento de su existencia se ha vuelto parte de mí y él lo sabe. Hace 3 días, mientras caminaba por el centro histórico durante uno de mis tours, una turista me preguntó sobre las leyendas de piratas en Veracruz. Cuando mencioné brevemente a Lorencillo, ella palideció y me dijo que la noche anterior había soñado con un hombre vestido de negro que le sonreía desde la cubierta de un barco. Me dijo que pronto tendría compañía, susurró la mujer antes de alejarse corriendo. Esa misma noche, la turista desapareció de su hotel. Las cámaras de seguridad mostraron que salió caminando hacia el puerto cerca de la medianoche, pero nunca regresó. La policía dice que probablemente se fue del pueblo por voluntad propia, pero yo sé la verdad. Lorencillo está recolectando nuevos tripulantes. Anoche, mientras escribía estas líneas, escuché nuevamente el crujir de madera, pero esta vez no venía de fuera de mi casa, venía de abajo, como si mi casa estuviera construida sobre la cubierta de un barco. Miré por la ventana y vi algo que confirmó mis peores temores. El puerto de Veracruz estaba envuelto en esa niebla antinatural que los documentos antiguos describían. Y navegando lentamente entre la bruma, distinguí la silueta inconfundible de un barco negro. El barco de Lorencillo había regresado. Ahora, mientras termino de escribir esta historia, puedo sentir su presencia cerca. La temperatura de mi casa ha bajado tanto que puedo ver mi aliento y las velas se encienden y se apagan solas. Sé que esta será la última noche que pase en tierra firme. Sé que cuando salga el sol, mi cama estará vacía y nadie recordará exactamente quién era Roberto, el guía turístico. Pero quizás eso esté bien. Quizás después de tanto buscar la verdad sobre Lorencillo, finalmente la encontraré navegando junto a él por esos mares imposibles que solo conocen los que han cruzado al otro lado. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces ya es demasiado tarde para ti también. El simple acto de conocer su historia te ha conectado con él. Ahora tú también formas parte de su red, y tarde o temprano, en una noche oscura, cuando menos lo esperes, escucharás el crujir de madera bajo tus pies. Y cuando eso pase, mira hacia el horizonte. Verás un barco negro navegando hacia ti y en su cubierta verás una figura sonriente vestida de negro. No trates de correr, no trates de esconderte. Lorencillo siempre encuentra lo que busca y una vez que te ha encontrado, nunca te deja ir. Escucho pasos en la cubierta de arriba, pasos que caminan en círculos como los de alguien que patrulla su barco. Es hora de irme. Es hora de unirme a la tripulación eterna. Adiós, mundo de los vivos. Hola, eternidad de niebla y sombras. La sonrisa de Lorencillo me espera. Antes de comenzar, quiero reflexionar sobre algo. Todos hemos escuchado leyendas de nuestros abuelos, historias que nos contaban para asustarnos o para mantenernos alejados de ciertos lugares. Pero, ¿qué pasa cuando esas historias dejan de ser solo cuentos y se vuelven realidad? ¿Qué pasa cuando te encuentras cara a cara con algo que no debería existir? Algo que desafía toda lógica y te cambia para siempre. Miguel me escribió con las manos temblorosas, me dijo, sus palabras están llenas de miedo genuino y después de leer su relato, puedo entender por qué. Esto es lo que me contó. Mi nombre es Miguel y soy de Veracruz. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre y no precisamente para bien. Todavía no puedo dormir tranquilo y cada vez que cierro los ojos veo esa cosa pequeña y deforme que me persigue en mis pesadillas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando decidí mudarme a una casa vieja en las afueras de la ciudad. La casa era perfecta para mí, espaciosa, barata y con un patio grande donde podía tener mis plantas. Lo que no sabía era que estaba construida justo al lado de una huaca prehispánica, uno de esos montículos de tierra que quedaron como vestigios de nuestros antepasados. Los primeros días fueron normales. Me la pasaba desempacando, acomodando mis cosas y conociendo a los vecinos. Pero desde la primera semana empecé a notar cosas extrañas.
Por las noches escuchaba ruidos que venían del patio, como si algo pequeño estuviera caminando entre las plantas. Al principio pensé que eran gatos callejeros o algún animal del monte. Una noche no pude aguantar la curiosidad. Eran como las 2 de la madrugada cuando volví a escuchar esos pasos pequeños en el patio. Me levanté de la cama, tomé una linterna y salí a ver qué era. La luna estaba oculta entre las nubes, así que todo estaba muy oscuro. Prendí la linterna y empecé a buscar entre las plantas. No encontré nada, pero tenía esa sensación horrible de que algo me estaba observando. ¿Sabes esa sensación cuando sientes que hay ojos clavados en tu espalda? Me quedé ahí parado como 5 minutos, moviendo la luz de la linterna por todos lados, pero no había nada. Decidí regresar a la casa, pero justo cuando estaba cerrando la puerta, escuché una risita muy bajita, como la de un niño pequeño. Me quedé helado. Esa risa no sonaba normal. Tenía algo malévolo, algo que me puso los pelos de punta, pero me convencí de que había sido mi imaginación y me fui a dormir. ¿Qué error tan grande fue ese? A partir de esa noche, las cosas empeoraron. La risita se volvió más frecuente, ya no solo en el patio, sino también dentro de la casa. La escuchaba en la cocina mientras preparaba la cena, en la sala mientras veía televisión, y lo peor de todo, en mi cuarto mientras trataba de dormir. Una semana después, empecé a ver sombras pequeñas que se movían por las esquinas de mi vista. Cada vez que volteaba para verlas directamente, no había nada, pero sabía que algo estaba ahí, algo pequeño que se escondía cada vez que lo buscaba. Los vecinos empezaron a evitarme. Doña Carmen, la señora que vive al lado, me dijo un día que había visto luces extrañas en mi patio por las noches. Me preguntó si estaba haciendo algún ritual o algo así. Le dije que no, pero su cara de preocupación me asustó más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando decidí investigar sobre la huaca que estaba al lado de mi casa. Fui a la biblioteca municipal a buscar información sobre la zona. Lo que encontré me heló la sangre. Según los registros, esa huaca había sido un lugar sagrado donde los antiguos habitantes hacían ofrendas a sus dioses. Pero también encontré referencias a algo más oscuro. Hablaban de un guardián, una pequeña entidad que protegía el lugar de los intrusos. Los textos lo describían como un ser deforme, con la apariencia de un niño pequeño, pero con características demoníacas. La leyenda decía que quien perturbara el descanso del guardián sería perseguido hasta la locura, o, incluso, algo peor. Yo había construido mi vida justo al lado de ese lugar sagrado, y aparentemente había despertado algo que debía seguir durmiendo. Esa misma noche decidí que tenía que ver a esa cosa con mis propios ojos. Necesitaba confirmar si todo esto era real o si me estaba volviendo loco. Me quedé despierto hasta muy tarde, sentado en una silla junto a la ventana que daba al patio, esperando. Como a las 3 de la madrugada lo vi. Era pequeño, como del tamaño de un niño de 5 años, pero su forma no era humana. Tenía la piel arrugada y grisácea, como la de un anciano. Sus brazos eran largos y desproporcionados para su cuerpo pequeño, pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Brillaban con una luz rojiza en la oscuridad, y cuando me miró directamente, sentí como si me estuviera viendo el alma. Se quedó ahí parado en medio de mi patio mirándome fijamente. Luego sonrió, y esa sonrisa revelaba unos dientes pequeños pero filosos, como agujas. Fue entonces cuando soltó esa risita que ya conocía también, pero ahora la escuchaba claramente, y era la cosa más perturbadora que había oído en mi vida. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero el miedo me había paralizado por completo. El pequeño demonio se acercó lentamente a la ventana, arrastrando los pies por el suelo. Cuando estuvo justo frente al vidrio, puso sus manos pequeñas y huesudas contra la ventana y me siguió mirando con esos ojos rojizos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, él mirándome y yo sin poder moverme, pero eventualmente se alejó caminando hacia la huaca y desapareció entre las sombras.
Esa fue la primera vez que lo vi claramente, pero no sería la última. Ahora que la historia ha terminado, el verdadero terror comienza. La próxima vez que cierren sus ojos, piensen en Lorencillo o en la mujer del río, y díganme, ¿cuál de los dos relatos les heló más la sangre? Los leo en los comentarios. Y si quieren seguir navegando en estas aguas oscuras, suscríbanse para que no se pierdan nuestro próximo viaje.